Buenas tardes. Vamos a abordar el tema de las crisis económicas, un fenómeno que es cada vez más recurrente en el contexto del mundo económico actual, internacionalizado y en pleno proceso de cada vez una mayor globalización. Para tener una comprensión de lo que son estas crisis recurrentes, vamos a examinarlo a través de lo que fueron la crisis de final de siglo en América Latina en 1999 y de una manera muy particular en Colombia. ¿Cómo es que se da esta crisis? Bien, vamos a esclarecer bien nuestro punto de partida. Recordemos que todos los países de América Latina incurrieron en la necesidad de adoptar una cantidad de reformas de ajuste económico, reformas de ajuste estructural en su economía, como una imposición hecha por los organismos multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con ocasión de lo que dio en llamarse la crisis de la deuda externa. Es decir, que todas estas reformas empiezan a implementarse en los países de la región desde mediados de los 80. Para Colombia en particular, que no tuvo moratoria de deuda como ya lo hemos recalcado, tiene que plegarse finalmente al modelo so pena de quedar aislado en la región. Es así que implementa tales reformas de ajuste a partir del año 90 con la llegada al poder del presidente César Gaviria Trujillo. Bien, la crisis se caracteriza en general por la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto y por el incremento desaforado de la tasa de desempleo, es decir, los dos indicadores por excelencia del sector real. Pero ¿cómo se origina? ¿En dónde? ¿Cuál es su evolución? Bien, para entender esa crisis, vamos a tener en cuenta dos grupos de factores muy importantes y que inciden en esta dinámica. Primero, las reformas de ajuste estructural como tal, que las hemos visto con insistencia, es decir, ese recorte de la demanda, la apertura económica, la flexibilización laboral, las privatizaciones y las reformas de la política fiscal, entre las que más hemos destacado, por supuesto. Pero hay otro grupo de factores que también inciden mucho en la crisis y son las políticas que adopta el gobierno, particularmente en materia de política monetaria. Bueno, acuérdate que una de las imposiciones en esas reformas es la de asumir precisamente la estrategia del modelo neoliberal, que es el de controlar la inflación. Pues bien, en aras de controlar la inflación, el gobierno adoptó como parte del paquete de reformas el del recorte de la demanda. Es decir, ya vimos nosotros mediante despidos masivos, reducir el ingreso, con lo que se presume que habrá menos demanda y por lo tanto bajarán los precios y se tendrá así control de la inflación. Pero además, como política, en el segundo grupo de factores, tenemos que el gobierno determina para el año de 1991 la elevación de los encajes marginales al 100%. Esto significa que no habrá créditos, que no habrá emisión secundaria a través de los bancos comerciales durante todo el año. Al elevar los encajes marginales al 100%, pues no hay plata para créditos. Como no hay plata para créditos, es decir, se torna escaso el capital. Su precio, que es la tasa de interés, se incrementa ostensiblemente. No hay forma de obtener préstamos, el capital está supremamente escaso y eso hace que la tasa de interés se incremente profusamente. Ahora bien, ojo, ¿a cuál es la dinámica que sigue? Pues ante la elevación de la tasa de interés, tenemos entonces que los dólares que invierten
en portafolio, los dólares que invierten en el sector financiero se ven atraídos hacia un país que está ofreciendo pagar una tasa de interés alta. Y entonces esa elevación de la tasa de interés, producto de la elevación a su vez del encaje marginal al 100%, va a provocar una masiva entrada de dólares. Entran muchos dólares que quieren hacer inversiones de portafolio a fin de obtener esa mayor rentabilidad. Bien, ahora esa masiva entrada de dólares va a presionar también el precio sobre la tasa de cambio, claro, porque hay una mayor oferta de dólares. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Se va a reducir, el precio va a bajar en términos de pesos colombianos, o lo que es lo mismo, se produce una revaluación. Ya nosotros tenemos claro que una revaluación impulsa las importaciones, incrementa las importaciones, porque con un dólar barato, pues se hace más viable consumir lo importado en detrimento de la producción nacional. Es decir, la gente prefiere comprar importado porque es más barato y no compra lo nacional porque pues no tiene forma de competir. Eso induce a que muchas industrias, muchas unidades de producción sean cerradas. Ya hemos visto como los ejemplos más notorios, el de Coltejer, el de Fabricato, que son fábricas enormes, tienen que cerrar porque no tienen forma de competir. Y eso incrementa el desempleo. Entonces, no solamente cae el Producto Interno Bruto como consecuencia de que la gente está consumiendo más bienes importados y que hace que las fábricas nacionales se cierren, cae el Producto Interno Bruto y aumenta el desempleo. Es decir, al recorte de la demanda que provocó despidos masivos, súmele ahora la revaluación que provoca mayor consumo de importados y que incide entonces en caída del producto e incremento de la tasa de desempleo. Pero además, fíjate que lo que se impulsan son las importaciones y en las reformas de ajuste estructural tenemos una que ya estaba afectando ese sector externo, ese mercado internacional, y es la apertura económica. La apertura económica con la eliminación de aranceles también está estimulando las importaciones, también está obrando también por su parte, por su lado, en detrimento de la producción nacional y contribuyendo a incrementar la tasa de desempleo. Repito, a partir de la apertura económica también se está produciendo un aumento de las importaciones, es decir, el aumento de importaciones, consecuencia de la revaluación y consecuencia de la apertura económica, entonces están haciendo que el déficit de la balanza comercial en la cuenta corriente de la balanza de pagos aumente. Se aumenta el déficit de balanza comercial, importamos más de lo que exportamos, sacamos más plata para comprar que la que nos entra por vender, ¿cierto? Y sin embargo nos están entrando muchos dólares, primero como consecuencia de que se aumentó la tasa de interés, pero también, fíjate, como consecuencia de otro hecho, las privatizaciones. Una de las reformas de ajuste estructural son las privatizaciones, es decir, la venta de los activos estatales. Cuando se venden empresas, es decir, yo cedo los derechos de propiedad como Estado de cierta empresa y obtengo a cambio dólares, más entrada de dólares, esta vez por concepto de privatizaciones, es decir, inversión extranjera directa. ¿Sí? Esta vez. Ahora bien, a todo esto súmale que el gobierno de Gaviria en 1992 decreta una amnistía a la entrada de capitales, es decir, una plena libertad para que las personas nacionales colombianos que tienen sus dólares afuera los puedan entrar sin preocuparse porque les pregunten su origen, su procedencia, ¿cierto? Sino que lo puedan hacer abiertamente, ampliamente, que entren dólares. Es decir, están entrando dólares por tres fuentes. Una, como consecuencia del aumento de la tasa de interés, inversión indirecta. Dos, por las privatizaciones, inversión directa. Y tres,
por la amnistía que decreta Gaviria para que los propios colombianos traigan sus dólares, se hagan esa transferencia de dólares aquí al territorio nacional. Y todo eso va a contribuir, esa masiva entrada de dólares constituye lo que técnicamente se conoce como una apertura indiscriminada de la cuenta de capital de la balanza de pagos. Entran dólares a manos llenas. Bueno, y tenemos entonces esa revaluación que contribuye, ya lo vimos, a deprimir, a disminuir, a contraer la producción nacional a través del estímulo tan grande que la revaluación le da a las importaciones, pero además a generar cada vez mayor desempleo. Eso por una parte. Ahora bien, recordemos que una de las consecuencias del modelo o de la aplicación tal vez torpe del modelo tiene que ver con la crisis de la vivienda que se presenta hacia 1998-1999 en Colombia. Y es que después de que pasa todo el año de 1991 en que no hubo crédito bancario por cuenta de la elevación al 100% del encaje marginal, tenemos que para 1992 el crédito se abre nuevamente. Nuevamente se abre el crédito y por supuesto los bancos están llenos de plata, ¿cierto? Y dispuestos pues a poner en marcha su negocio. ¿Y cuál es su negocio? Pues prestar plata y cobrar intereses, ese es su negocio. Entonces los bancos, como tienen mucho dinero, empiezan a prestar plata de una manera más bien fácil, de una manera muy flexible se presta plata, ¿cierto? Y la gente comienza a endeudarse. A endeudarse porque los bancos están prestando fácilmente, a pesar de que la tasa de interés es alta. La tasa de interés es alta porque por más de que hubiera mucha plata en los bancos, pues el gobierno no puede darse el lujo de reducir la tasa de interés, porque eso significaría una fuga de capitales, una salida masiva de dólares. Y después de haber hecho un esfuerzo tan grande para traer esos dólares, pues no puede ahora revertir esa medida, provocando la salida de tanta cantidad de dólares. Los intereses son altas, pero hay plata, entonces se presta. Si la economía estuviera boyante, es decir, si hubiera alta producción y una bajísima tasa de desempleo, uno diría, pues qué carambas, hay riqueza porque hay empleo y hay producción, pero acuérdate que no, la producción está bajando terriblemente por cuenta de la revaluación que estimula las importaciones y también el empleo está cayendo, es decir, se está disparando la tasa de desempleo porque si no hay producción, los empresarios tienen que despedir personas. Entonces, pero aún así los bancos están prestando plata de manera irresponsable. Efectivamente, las personas empiezan a endeudarse y hacia donde más se canaliza esta demanda con esos préstamos es hacia la adquisición de vivienda. Hay una demanda por vivienda que se incrementa. Como se incrementa la demanda de vivienda, tiene la percepción de que se haya producido un boom, ¿cierto? De la construcción. Y entonces, como hay demanda por vivienda abundante, el precio de la vivienda empieza a subir de manera artificial, a subir, a inflarse, a generar lo que comúnmente se conoce como la burbuja. Se va inflando esta burbuja, ¿cierto? Que sube el precio de la vivienda, pero no importa, la gente se endeuda porque los bancos le prestan fácilmente, ¿cierto? Así la tasa de interés sea alta. Él tiene una vivienda que el mercado ha inflado su precio y su deuda pues tiene respaldo, ¿cierto? Tiene una deuda alta, pero también una vivienda cuyo precio está elevado, inflado artificialmente porque acuérdate que la economía no está bien. Ahora, no tarda mucho, es decir, no tarda más de 3 años para que los deudores comiencen algunos a quedar mal.
no tarda mucho tiempo en que la cartera en los bancos empiece a deteriorarse. Los deudores empiezan a no poder pagar. Cuando los deudores empiezan a no poder pagar hacia el año 96, ¿cierto? 97, que se incrementa aún más, pues finalmente, ¿qué pasa? Los bancos restringen el crédito. Como restringen el crédito, ya no está prestando a manos llenas, entonces la tasa de interés sube porque el capital se torna escaso. Como la tasa de interés sube, el que tiene deuda ve que su deuda se encarece, por una parte, ¿cierto? Pero además, como ya no es tan fácil el crédito, la demanda por vivienda empieza a decrecer, empieza a bajar y finalmente los precios empiezan a ceder. ¿Hasta dónde cederán los precios de la vivienda? Pues hasta su precio real del mercado. Se habían inflado artificialmente. Entonces es el momento en que como ya la demanda se contrae tremendamente para vivienda, pues el precio se reduce, se desinfla la burbuja, se pincha la burbuja y los precios caen, con lo cual los deudores eh, quedan con una deuda más cara y en las condiciones de la economía muy posiblemente muchos de ellos, eso explica el deterioro de la cartera, muchos de ellos habrán quedado en desempleo, mucho microempresario o famiempresario habrá quebrado en su pequeña o empresa familiar. Entonces, ya no hay tanto ingreso, así sea producto de deuda, y la demanda cae, los precios de la vivienda caen, y como los precios de la vivienda caen, pues los deudores se quedan con una deuda alta, pero con una vivienda cuyo precio se acaba de reducir a su real dimensión. Es decir, que si el banco procede con embargar la vivienda del deudor, pues el deudor se va a quedar sin la vivienda y con deuda. Es decir, es la crisis completa, ¿cierto? Y es digamos, la cara social de la crisis. Las personas que quedan totalmente damnificadas, muy al mismo estilo de lo que fue la crisis inmobiliaria de 2008 en los Estados Unidos. Personas endeudadas, perseguidas, muchas de ellas, por la justicia porque tienen deudas con el sector financiero, pero además sin su bien inmueble. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué determina? Pues por otra parte, el sector financiero queda en quiebra, porque queda ilíquido. Prestó la plata y la gente, en el mejor de los casos, le está devolviendo casas que el banco embarga, pero no le está devolviendo el dinero. Los bancos entran en un periodo de iliquidez, no tienen plata. Y como no tienen plata, entonces se produce crisis financiera y por lo tanto la quiebra de algunos pequeños bancos, sobre todo aquellos bancos que eran corporaciones de ahorro y vivienda, como se los llamaba en la época, Conavi, Colmena, Gran Ahorrar, los que se me vienen a la mente en este momento. Quiebran. De hecho, pues ese tipo de bancos se acaba, ya no dejan de ser corporaciones de ahorro y vivienda y esa figura desaparece del sistema financiero colombiano para dar paso pues a la banca genuinamente comercial, tal como hoy la conocemos, ¿cierto? Esos bancos de fomento, esos bancos especializados en prestar para un sector, para otro sector, para vivienda, etcétera, desaparecen. Bien, el gobierno tiene que salvar al sistema financiero. Para salvar al sistema financiero, pues vienen una cantidad de acciones de reformas fiscales, de reformas tributarias, entre otras viene el cobro para la época del 2 por mil, que se consideró que era una medida pasajera, pero lo que se hace es que se queda, vamos, 20 años de medida pasajera, desde 1999 hasta ahorita, y en vez de eso lo que ha hecho es duplicarse esa tasa. Ya no es del 2 por mil, ahora es del 4 por mil. Todo para robustecer al sector financiero. Entonces tenemos ahí las dos caras de la crisis. Esa cara de la crisis del sector financiero que afecta terriblemente la economía y que ha sido producto pues de una política monetaria errada y también las políticas que incidieron a través de las reformas de ajuste estructural. Entonces, tenemos caída del PIB, ya vimos por qué,
que llega a un índice negativo del 4.5%, ¿cierto? Menos 4.5%, un decrecimiento del PIB supremamente importante y una elevación de la tasa del desempleo al 20.4% según el DANE. Entonces, son indicadores bastante elocuentes de lo que fue la gravedad de la crisis para 1999 en Colombia. Bien, lo que sí se logró fue que a través de estas medidas, ¿cierto?, de alto desempleo, de reducción ostensible de la producción, se lograra finalmente la reducción de la inflación a términos de un dígito. Finalmente, ya en el gobierno de Andrés Pastrana, él puede cerrar el siglo 1999 y ese año, digamos, mostrando su satisfacción por cuanto la tasa de inflación por primera vez en muchos años había logrado llegar a términos de un dígito, es decir, a estar por debajo del 10%, tal como era la exigencia de los organismos multilaterales, ¿cierto? Hay que decir que esta crisis de 1999 es una crisis que se da en toda América Latina, pero que por sus condiciones particulares Colombia resiente de una manera mucho más dura, de una manera muy particular, que llevó a que esta crisis, más allá de una crisis pasajera, digamos, hablamos allí más bien de una verdadera recesión económica que nos dicen los expertos todavía se sienten sus consecuencias en el país. Bien, espero que esta explicación sobre la crisis haya contribuido a aclarar sus dudas, así esta se haya hecho de una forma un tanto, pues bastante esquemática, pero para que de esta forma nos ayude a tener una mayor comprensión de este fenómeno que, reitero, es cada vez más recurrente en el mundo capitalista. Muchísimas gracias.